Hola compañeros, vamos a continuar con el tercer problema. Ya no va a haber tanta explicación, ya va a ser más resolución de problemas que nada. El tercer problema del folleto de máquinas y equipos térmicos nos dice lo siguiente. Por una turbina adiabática pasa un flujo estacionario de vapor de agua. Las condiciones iniciales del vapor son 6 megapascales, 400 grados Celsius y 80 metros por segundo en la entrada. Y en la salida son 40 kilopascales, 92% de calidad y 50 metros por segundo. Punto y seguido. El flujo másico del vapor son 20 kilogramos por segundo. El flujo másico es igual en la entrada y en la salida porque nada más hay una entrada y nada más hay una salida. Determina, inciso A, el cambio de energía cinética, inciso B, la potencia desarrollada por la turbina e inciso C, el área de entrada de la turbina. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es el diagrama, ¿no? Dibujo mi turbina, que sí, yo sé que no me salen muy bonitas, pero pues tiene el concepto. Yo tengo mi entrada, tengo mi salida. Voy a poner mis características de entrada, nada más para tenerlas aquí pues ya establecidas. Sería presión 1 de 6 megapascales. 6 megapascales. Temperatura 1, 400 grados Celsius. Y una velocidad del fluido de 80 metros por segundo. Muy bien. Y en la salida tendría una presión 2 de 40 kilopascales, una calidad de vapor denotada con X de 0.92 y una velocidad de salida de 50 metros por segundo. Muy bien. El primer inciso nos pregunta, determina el cambio de la energía cinética. Muy bien. El cambio de la energía cinética, inciso A, cambio en la energía cinética. Variación de energía cinética. Para encontrar la variación de energía cinética, al igual que en problemas anteriores, nosotros tenemos que utilizar la relación de que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de una partícula, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a encontrar la variación de energía cinética para las partículas. Sin embargo, como no sabemos de qué cantidad de partículas estamos hablando, lo vamos a expresar como energía cinética por unidad de masa. La variación de energía cinética sería un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado, o sea, un medio de la masa, que desconocemos ese valor porque no estamos hablando de ninguna partícula en específico, por la velocidad 2, que serían 50 al cuadrado, menos la velocidad 1, 80 al cuadrado, lo que nos va a dar un valor de variación de energía cinética sería igual a menos 1950 al desarrollar la operación aritmética de un medio por 50 al cuadrado menos 80 al cuadrado por la masa. Entonces lo que yo voy a hacer es despejar a la masa para describir a la variación de energía cinética por unidad de masa, que serían menos 1950. Las unidades de la energía cinética, como estoy utilizando metros por segundo, serían joules, y las unidades de la masa, kilogramo. Por último, lo que voy a hacer, al igual que en problemas anteriores, como ya habíamos visto en las tablas, los valores de entalpía y entropía, yo los tengo en kilojoules sobre kilogramo, por conveniencia nada más voy a escribir mi variación de energía cinética, por unidad de masa, en kilojoules sobre kilogramo, que sería menos 1.95 kilojoule sobre kilogramo. Siento que ya está escribiendo un poquito mejor. Y ese sería mi primer inciso, ¿no? El inciso A, la respuesta al inciso A. Menos 1.95 kJ sobre kilogramos, la variación de energía cinética por unidad de masa.
Para el inciso B me pregunta, me pide determina la potencia desarrollada por la turbina. Ok, para determinar la potencia desarrollada por la turbina, yo sé que, ya lo habíamos visto, ya tenemos una expresión, potencia, habíamos dicho que iba a ser igual, por el inciso B, iba a ser igual al trabajo por unidad de masa por el flujo másico, en donde en esta vez sí conocemos el flujo másico nos dice que es de 20 kilogramos por segundo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos conocer? El trabajo por unidad de masa, donde el trabajo por unidad de masa lo encontramos a partir de la ley de la conservación de la energía, en donde toda la energía que yo tengo en mi primer estado va a ser igual a la energía de salida o mi segundo estado, más el trabajo que se realizó en el sistema, en donde yo tendría que encontrar ese trabajo realizado en el sistema, ¿verdad? Y luego ponerlo por unidad de masa. La energía en mi estado 1, la energía de entrada, sería la energía de mi cuerpo por su energía cinética, que sería mi energía cinética 1, más la energía interna del fluido, porque tiene cierta temperatura y tiene cierta presión, que sería masa por entalpía 1, que aún no encontramos, ahorita los vamos a encontrar en las tablas. Eso tendría que ser igual a la energía cinética 2, más la energía interna del fluido, que sería masa por entalpía 2, más el trabajo realizado. ¿Sí? En donde yo lo que quiero encontrar es el trabajo realizado, entonces yo lo voy a despejar. Tendría aquí trabajo realizado. Ser igual a energía cinética 1 menos energía cinética 2. Más masa que multiplica a la entalpía 1 menos la entalpía 2. Factorice la masa de una vez. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo necesito encontrar el trabajo por unidad de masa, entonces tengo que dividir todo entre la masa. Sería trabajo por unidad de masa es igual a energía cinética 1 menos energía cinética 2, al igual que en problemas anteriores, como ya habíamos visto, la variación de energía cinética yo la describí como 2 menos 1, cinética 2 menos cinética 1. Entonces aquí que yo tengo cinética 1 menos cinética 2, pues va a ser el inverso, ¿verdad? Entonces yo tendría menos la variación de energía cinética por unidad de masa. Y aquí tendría más menos la variación de entalpía. ¿Por qué quité la masa? Porque pues lo estoy dividiendo todo entre la masa. Entonces aquí en la variación de energía cinética sí me va a quedar dividido entre masa. Y aquí en la variación de entalpía yo voy a tenerlo dividiendo entre la masa y se me van a ir la masa con la masa y me va a quedar nada más esto de aquí. La variación de energía cinética por unidad de masa yo ya la encontré. Variación de energía cinética por unidad de masa. Lo encontré en mi inciso anterior, que sería menos 1.95 kilojoules sobre kilogramo. Entonces lo que me resta es encontrar mi variación de entalpía. Para eso yo necesito encontrar mi entalpía en mi estado 1 y mi entalpía en mi estado 2. Para mi estado 1, yo tengo las características de 6 megapascales y 400 grados Celsius. Presión de 6 megapascales y temperatura de 400 grados Celsius. Y para mi estado 2, yo tengo las características de 40 kilopascales y un 92% de calidad. Presión de 40 kilopascales y un 0.92 para la calidad de vapor. Entonces, para encontrar la entalpía de mi estado 1, yo voy a tener que utilizar la tabla A6 para vapor sobrecalentado. Si a la presión de 6 megapascales la temperatura de 400 está más arriba de la temperatura de saturación, entonces es vapor sobrecalentado, que se los adelanto si va a ser vapor sobrecalentado. Sin embargo, para mi estado 2, como me están diciendo que yo tengo cierta calidad de vapor,
de 0.92 significa que yo voy a tener una mezcla de líquido saturado y de vapor saturado. Entonces voy a tener que utilizar la tabla A5, en donde están las características de líquido saturado y en donde me presenta la entalpía de líquido saturado y la entalpía del vapor saturado y la entalpía o el calor latente de vaporización, que es la resta entre esas dos entalpías. Primero, para mi estado 1, mi entalpía 1 sería únicamente buscarlo en las tablas, ¿no? Yo me voy a mis tablas. Aquí yo me voy a mis tablas. Listo. Me ubico en la tabla A6, vapor de agua sobrecalentado. Me ubico en la presión de 6 megapascales, en donde la temperatura de saturación son 275.59 grados Celsius. Cualquier temperatura arriba de eso va a ser vapor sobrecalentado. Y me ubico en la temperatura de 400 grados Celsius, que serían estas características de aquí, en donde es de mi interés la entalpía, que sería H de 3178.3 kilojoules sobre kilogramo. No me está hablando de eficiencia isentrópica en ningún momento, entonces no necesito poner el valor de la entropía. ¿Sí? Entonces este es el valor que yo voy a tomar. La entropía para ese estado es 3178.3. Me regreso a mi problema. Mi entalpía serían 3178. 3178.3. ¿Qué cosa? Kilojoule sobre kilogramo. ¿Sí? Y para el siguiente estado, para el estado de salida, en donde yo tengo cierta presión y cierta calidad de vapor, yo tengo que recordar que cuando hay una mezcla, las características del fluido mezclado homogéneo lo vamos a encontrar a partir de la siguiente relación. Mi entalpía en mi estado 2 va a ser igual a la entalpía del líquido más la calidad de vapor por el calor latente de vaporización. Entonces yo necesito encontrar la entalpía del líquido y el calor latente de vaporización. ¿Dónde los voy a encontrar? En la tabla A5. Me regreso a mis tablas. Me voy a la tabla A5. Sería esta de aquí. Busco la presión correspondiente. Si se fijan aquí en el lado de la izquierda me presentan las presiones. Presión en kilopascales. Yo tengo una presión de 40 kilopascales. Entonces me ubico sobre esta línea. Sobre esta línea tendría todas estas características para mi mezcla, ¿verdad? Respecto a la entalpía del líquido saturado son 317.62 y el calor latente de vaporización son 2318.4 kilojoules sobre kilogramos. Esos son los valores que vamos a utilizar. Este de aquí, 317.62 y 2318.4. Me regreso a mi problema. Listo. Entalpía de mi líquido serían 317.62 kilojoules sobre kilogramo. Y el calor latente de vaporización o la diferencia de entalpías entre el gas y el líquido es 2318.4 kilojoule sobre kilogramo. Entonces yo ya puedo encontrar el valor de la entalpía, que sería mi entalpía 2. Serían 317.62 más 0.92 por 2318.4, lo que me daría una entalpía 2 de 2450.54.
2450.54 kilojoule sobre el kilogramo. ¿Sí? Esa sería mi entalpía en mi estado 2. A partir de la mezcla de líquido saturado y de vapor saturado. Entonces, yo ya tengo mis entalpías, yo ya puedo encontrar la diferencia de entalpía. La diferencia de entalpía sería igual a entalpía 2 menos entalpía 1. O sea, 2450.54 menos 3178.3, que me da una diferencia de entalpía de menos 727.76 kilojoule sobre kilogramo. Ya tengo la variación de entalpía y ya tengo la variación de energía cinética por unidad de masa. ¿Para qué los necesitaba? Recordando tantito, ¿verdad? ¿Para qué encontré esa variación de entalpía? Para encontrar el trabajo por unidad de masa, que es menos la variación de energía cinética por unidad de masa, menos la variación de entalpía. O sea que sería la suma de estos dos resultados, ¿no? Prácticamente. Entonces, reescribo la fórmula, la ecuación. Mi trabajo por unidad de masa va a ser igual a menos, si se fijan, ambos tenían un signo negativo, entonces lo voy a factorizar. La variación de energía cinética por unidad de masa más la variación de entalpía, ¿sí? Que sería menos menos 1.95 en kilojoules todo, menos 727.76 kilojoules sobre kilogramo. Entonces mi trabajo por unidad de masa sería yo realizo esa operación aritmética y me queda un valor igual a 729.71. 729.71 kilojoules sobre kilogramo. ¿Sí? Y esto es el trabajo por unidad de masa, ¿sí? Sin embargo, lo que nos pide el problema es la potencia desarrollada. Y habíamos dicho que potencia iba a ser igual a trabajo por unidad de masa por flujo másico, en donde acabamos de encontrar el trabajo por unidad de masa a partir de la ley de la conservación de la energía. Entonces, mi potencia desarrollada en mi turbina sería igual al trabajo por unidad de masa, 729.71 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo, por el flujo másico, que es de 20 kilogramos por segundo. 20 kilogramos por segundo. ¿Qué va a suceder? Se me van a ir los kilogramos aquí con los kilogramos aquí y me va a quedar un valor de, al realizar la multiplicación, aproximadamente 14.594. 14.594. ¿Sí? Por 10 a la 3 watts. Que es lo mismo que 14.594 por 10 a la 6 watts, que es lo mismo que 14.594 megawatts, ¿sí? Entonces esa sería la potencia desarrollada. La potencia en mi turbina serán 14.59 megawatts. ¿Sí? Esa sería la respuesta a mi inciso B.
por último, me voy a ir seguido. Ya si ustedes piensan que es un poquito rápido, pues le pueden poner pausa, no se apuren. Obviamente, ¿va? Es un video. Por último, el inciso C, el área de entrada de la turbina. Nosotros vamos a relacionar el área de entrada de la turbina con una característica de la cual no hemos hablado, pero que me presentan las tablas y que si se dieron a la tarea de revisarlas, verían cuáles son las características que tienen esas tablas. Ok. El inciso C me pregunta el área de entrada. ¿Sí? ¿Cuál es el área de entrada de la turbina? El problema me está presentando el flujo másico, ¿sí? Que es de 20 kilogramos por segundo. Si yo quiero relacionar el área de entrada y suponemos que son tuberías, ¿no? O lo que sea, o un lugar por donde está entrando, si es un flujo a través de una tubería, yo puedo utilizar las ecuaciones de flujos en tuberías, en donde la más conocida, la más básica, es la de gasto o caudal, donde el gasto o caudal es igual al área de entrada por la velocidad del flujo. Y el gasto o caudal se relaciona con el flujo másico como el flujo másico es igual al gasto o caudal por la densidad del fluido, en donde la densidad del fluido es una característica que va a variar dependiendo de su temperatura, dependiendo de su presión, que me lo presentan en las tablas de una manera un poco diferente. Ahí vamos a ver cómo. Entonces, el flujo másico sería el área por la velocidad del flujo por la densidad del flujo, ¿sí? El flujo másico me lo presenta el problema, me dice que son 20 kilogramos por segundo. La velocidad en la entrada también me lo presenta el problema, me dice que son 80 metros por segundo. El área es la incógnita que me está pidiendo, entonces lo único que me falta por conocer es la densidad del fluido. Para encontrar la densidad del fluido yo puedo utilizar las tablas, en donde si yo me voy a las tablas para las características de entrada, sería devolverme a la tabla A6. A6, ok, me regreso a la presión de 6 megapascales. Aquí estoy. Me presentan las siguientes características que creo que lo había dicho de manera incorrecta en un video anterior. Esto de aquí es la entropía, la S, la H es la entalpía, la U es energía interna sin tomar en cuenta la presión, creo. Y la V es el volumen específico, creo que yo le había llamado peso específico. El peso específico es de gamma, en la mayoría de las literaturas, ¿verdad? La V es volumen específico, que si se fijan tiene las unidades inversas de la densidad. La densidad es kilogramos sobre metro cúbico. El volumen específico tiene metro cúbico sobre kilogramo, o sea, es el inverso de la densidad. Yo me ubico aquí para los 6 megapascales a los 400 grados Celsius y tiene un volumen específico de 0.04742. Entonces me devuelvo a mi problema y me presenta un volumen específico de 0.04742 metros cúbicos sobre kilogramo, donde la densidad es el inverso de ese volumen específico. Entonces, si yo hago la sustitución de esta ecuación en esta que tengo acá, quedaría que el flujo másico es igual al área por la velocidad del fluido entre el volumen específico. Si yo quiero despejar para el área, me quedaría que el área es igual al flujo másico por el volumen específico entre la velocidad del fluido. Donde yo ya conozco esos valores, ¿verdad? Entonces mi área en la entrada sería mi flujo másico, 20 kilogramos por segundo, que es el flujo másico, por el volumen específico, que es 0.04
742 metros cúbicos sobre kilogramo entre la velocidad, donde la velocidad es 80 metros sobre segundo. ¿Qué va a pasar? Se me van a ir los segundos con los segundos, me van a ir los kilogramos con los kilogramos, se me va a ir un metro de aquí con el cúbico que tengo acá y mi resultado me va a quedar en metros cuadrados, referente al área, ¿verdad? Y sería 20 por 0.0472 entre 80 y me da un resultado de 0.01185.5. Entonces el área en la entrada es de 0.01185.5 metros cuadrados. Y esa sería la respuesta a mi inciso C, mi tercer incógnita, mi tercer pregunta. ¿Sale? Ese sería el tercer problema del folleto. De nuevo voy a ir haciendo los problemas de uno en uno para que no estén tan largos los videos. Y cualquier duda que tengan, lo vemos me lo mandan por mensaje y lo vemos en algún video de dudas. ¿Sí? Hasta luego.